Amanecer con Dios, amanecer con el Padre. Ministerios Casa de Gobierno. Un abrazo, un saludo, bendiciones en esta mañana para todos. Que sea Dios y Padre bendiciendo su casa, bendiciendo su vida, bendiciendo su economía. Declaramos en el nombre del Señor sanidad, salud, bienestar, progreso, prosperidad. Desatamos una palabra de avance, desatamos una palabra de cambio. Desatamos una palabra, la palabra tiene poder. El mensaje no, porque hay mensajes que no cambian, hay mensajes que no edifican, hay mensajes que entretienen. La mujer que tenía la joroba durante 18 años escuchaba un mensaje en la sinagoga y ese mensaje la dejó igual de jorobada. Pero cuando vino Jesús, que es la palabra, y cuando Jesús habló, él es la palabra, la mujer fue liberada del demonio que tenía allí y fue libertada. Cada vez que Jesús interviene, entonces la palabra se hace presente y la palabra tiene poder. Es la palabra la que tiene poder. Y en el nombre de Jesús declaramos que por el poder de esa palabra escrita y hablada está ocurriendo sanidad, está ocurriendo libertad. Declaramos que todas estas personas que han sido bendecidas a través de este ministerio, allí en las vigilias, en los servicios, allí en el trabajo que se está haciendo en las casas, declaramos que ustedes no quedarán en vergüenza, que Dios cumplirá lo que se ha establecido en sus vidas, en sus casas, lo que se ha establecido a través de la oración, lo que se ha establecido a través del decreto profético. Allí lo declaramos en el nombre de Jesús. A ti que nos estás escuchando, el Señor te bendice hoy, el Señor abra cielos para ti, el Señor bendiga tu vida, el Señor bendiga tu casa, bendiga tu familia. La pastora Marina Martínez, la pastora Geraldine Venegas, les saludamos en esta mañana, Iglesia Ministerios Casa de Gobierno. La ofrenda, el primer aspecto que tocábamos nosotros, está referenciado como para que la gente tenga de dónde venimos nosotros. El tema se llama la economía del reino, la ofrenda establecida. La base principal fue Éxodo capítulo 25, versículo del 1 al 9. Un aspecto que tocábamos allí era: el Señor manda al pueblo a construir un santuario. Esa fue la orden directa de Dios. Abarcamos varios temas, subtemas dentro de este tema, para llegar luego donde está Caín y Abel, Génesis capítulo 4, versos 3 al 7, para entender cómo para Dios es importante la ofrenda que se escoge para Él, de igual manera la persona que tiene el corazón para hacerlo. Luego fuimos a dos pasajes en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, de aquella mujer que no dio lo que tenía, que dio todo lo que tenía para vivir. Ella renunció a su futuro entregando esa economía, y allí resaltábamos cómo el Señor estaba pendiente de las ofrendas y de las personas que echaban. Exalta esa ofrenda y exalta a aquella mujer. Íbamos al mismo capítulo de Marcos, pero al 2 al 14, y veíamos cómo aquella mujer derrama un perfume de mucho valor. La Biblia resalta que era costoso, no cualquier perfume, no cualquier fragancia, no una mezcla ahí de un aroma con agua, no, ella dio lo mejor que tenía, lo más valioso, a tal grado de que las personas que sabían de economía, como Judas, dijo: eso es un desperdicio lo que ella acaba de hacer, ¿cómo se le ocurre botar esto al piso? Sin embargo, Jesús resalta la acción de la mujer, exalta a la mujer y exalta la ofrenda que esta mujer dio. Como segundo aspecto del Éxodo 25, vemos que la razón por la cual el Señor manda pedir la ofrenda es porque desea que le construyan un lugar permanente donde su gloria se iba a manifestar. Allí vemos los detalles sobre la presencia de la gloria del Señor. Vamos a leer, si me apoyan, pastora, vamos a leer Éxodo 25, del 25:10, y vamos a leerlo hasta el 22. Amén. Éxodo capítulo 25, del 10 al 22. Muy buenos días. Buenos días. Éxodo 25, 10 del 10 al 22. El verso 10 comienza diciendo: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud sea de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que específico todo. Pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás
en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos de los propiciatorios. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Verso 20 dice, y los querubines... Tremendo, es tan específico. Muy ¿no? específico. Todo en oro, todo en acacia, Y como muchos hablábamos la anillos. primera vez, no cualquier madera, sino la madera de acacia. Dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Verso 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca podrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti. Ahí esa parte es importante. Después de que se haga todo esto, Así después es. de que se le construya lugar, después de que se le construya no solamente lugar, sino lugar específico. Miren, en ningún momento Moisés está diciendo cómo se debe hacer, y en ningún momento Moisés está diciendo qué se debe traer. Desde el principio Dios está diciendo, es esto lo que me tienen que traer. Recordemos que Dios fue el que pidió la ofrenda y pidió oro, acacia, esmeralda, rubí, pidió pelo de cabra, pidió diferentes telas. Y luego ahora Moisés entiende el por qué se pide eso. Y ahora Dios le dice, listo Moisés, ya recogiste lo que yo te pedí que pidieras. Ahora te voy a decir Moisés, ¿para qué quiero que le den uso a eso? Y noten que después, hasta el versículo 21, en que Dios le dice a Moisés cómo se debe construir, para qué se debe usar todo eso. Y Dios es caprichoso, lo voy a decir así, a Dios le encanta lo mejor. El versículo 22 dice, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde ese punto Dios iba a hablar, desde ese punto Dios iba a manifestar, pero después de que le construyeran eso. Exactamente, después de que todo, me llama la atención que se hace como alusión a los anillos, muchos anillos, mucho oro, mucha riqueza. Ahí, en ese punto, es donde el Señor puede manifestarse, porque Él es fuente de poder y fuente de riqueza. Ahora, en estos tiempos que, digamos, Él ahí manda a construir un templo, manda a construir algo donde Él se va a manifestar, donde Él se va a mover, cuánto más nosotros hoy en día que somos ese templo de Dios. Esto es muy fuerte. Pues lo digo muy fuerte en el sentido de que, pues digo, hay personas que no van a estar de acuerdo, pero no se trata de estar de acuerdo con nosotros. Está en la palabra. Está en la Biblia, es lo que el Señor ha, digamos que demandado, es lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos en este caso lo que sucedió allí. Él demandó primero que le construyeran su templo, Él demandó que el sacerdocio y que todo lo que implicaba el templo de Dios fuera honrado, y que a partir de allí, no fue antes, fue después de que todo esto sucediera, se iba a empezar a manifestar, se iba a empezar a revelar en plenitud la gloria de Dios, la gloria de Dios. Entonces esto nos habla de que si nosotros número uno, no entendemos esto, porque se necesita del entendimiento para dar una ofrenda, se necesita del corazón para dar una ofrenda. Si nosotros no entendemos esto, si nosotros no sembramos teniendo en cuenta lo que hemos enseñado, si nosotros no sembramos la ofrenda correcta, o sea, pueden haber muchas ofrendas. Decíamos ayer que cuando Jesús estaba allí sentado mirando, muchas ofrendas entraban, pero Él resaltó la de la mujer, la de la viuda que lo entregó todo. Cuántas cosas el Señor no recibió para ser honrado, pero Él resaltó el perfume de aquella mujer. Entonces, cuando Tremendo. pueden haber muchas ofrendas, pero se necesita de la ofrenda correcta, La de y honra. cuando esa ofrenda correcta de honra no se siembra, no se da, no se manifiesta, jamás será revelada la plenitud de Dios. Entonces, manda a construir primero el templo, manda que su sacerdote sea honrado, luego manda a construir el lugar donde su presencia se va a manifestar. Significa que una persona que no siembra
La ofrenda, lo que Sí, acabas de amor. decir, sería resaltar lo que estás diciendo. Entonces, la gente piensa, no sé, que Dios simplemente se mueve por el hecho de que esta persona ora, ayuna, se congrega y ya, Dios se mueve. Entonces voy a orar para que Dios me responda. Mira que había un orden. Dios no le habló al pueblo. De hecho, ni siquiera le iba a hablar al pueblo, primero al sacerdote, pero primero requería que el sacerdote trabajara fuerte junto con el pueblo para construir. Entonces vemos por la misma palabra de Dios que no es simplemente pídale a Dios que Dios le va a dar, pídale a Dios que Dios lo va a sanar. Pastora, venga, ore por mí, pastora, ore para que Dios me bendiga. Note que la gente que está violando los principios de Dios aquí, entonces es una de las razones por las cuales, bueno, pastora Marina, no ve tal vez respuesta, ¿no? Así es, no vemos esa respuesta porque efectivamente hay un principio. Dios establece unos principios y uno de los principios fundamentales es precisamente establecer la ofrenda. Por la misma palabra de Dios estamos viendo desde Caín hasta los tiempos que se están viendo que la ofrenda es lo básico para establecer que sea Dios el que pueda moverse en tu vida, en tus circunstancias. No es manipular, porque obviamente tú puedes darlo con la intención a Dios, Amén. de que donde se reciba esa ofrenda le den un uso incorrecto es como el problema, digámoslo así, de ya de las personas o de los sacerdotes o de las congregaciones donde se reciba esa ofrenda, pero lo que Dios va a mirar es a la persona. Él mira a cada persona y a cada persona le retribuye de acuerdo a su corazón. Además que soy fiel testiga de que la ofrenda es un sello de protección. En todo tremendo momento esto. el Señor sella, puede sellar tus hijos, puede sellar tu casa, tu economía, pero cuando tú te determines a dar esa ofrenda de tu corazón y esa ofrenda que verdaderamente sea recibida en la presencia de Dios, demanda de un corazón dispuesto, no con interés, sino a darla verdaderamente con amor, y que esa ofrenda sea lo que haga que la gloria de Dios se revele en tu vida. Mira, yo hago esta pregunta, la voy a hacer. Voy a hacer esta pregunta. Jesús sabía, o sea, Dios lo sabe todo. Por lo menos Jesús ahí, Jesús en la tierra sabía todo lo que iba a pasar. Él era consciente de todo, o sea, él preveía lo que iba a pasar. Porque si alguien dice que no, hay un versículo que dice, y Jesús conociendo el corazón y la intención de ellos. Luego hay otro pasaje donde dice que Jesús no necesitaba que le dijeran algo de ellos porque él conocía el corazón y lo que iban a hacer. O sea, que eso es exacto, Jesús sabía lo que iban a decir. Tanto que cuando en Mateo él introduce, dice, ustedes que venían disputando en el camino, ¿se acuerdan? Porque Jesús entonces, estos pasajes nos dan a entender que Jesús conoce el corazón antes de que se manifieste la situación. Jesús sabe lo que va a pasar. Ok, sí. Si eso es claro y estamos de acuerdo a eso, pregunto, ¿Jesús sabía que la mujer que traía el frasco de perfume cuando entró, antes de que lo rompiera, lo iba a hacer? Sí, Claro. Sí, claro. Jesús sabía que cuando la viuda, que dio todo, ya no dio lo que podía, ya dio todo. Cuando esa viuda entró, Jesús sabía que esa mujer lo iba a hacer. Total. Cuando la vio. Ok, pero ¿cuándo la resalta? Cuando lo hace, Amén. ¿Cuándo se le manifiesta a ella? cuando ella decide hacerlo, Después cuando ya lo o coloca. antes de cuando ella tenía la intención. Después. Imagínate, Jesús ve a la mujer entrando con el frasco de perfume o con las 2 monedas. No, La ve entrar, pero no le dice ve. nada. Exactamente. La mujer tiene una muy buena intención, la mujer tuvo, pero determinaba lo que ella fuera a hacer, porque ella simplemente pudo haberle puesto ese perfume en los pies y tome el regalo y tenga y venda esto Judas y ayúdele al Señor. Pero cuando ella rompe la acción es cuando hace que Jesús hable, aunque ya conocía que ella lo iba a hacer. De igual manera vemos aquí, le dice a Moisés, Moisés, constrúyame, hágame en esto y yo voy a hablar y yo le voy a manifestar. Entonces no es algo así como Dios háblame, Dios bendíceme, pastora ore por mí, pastora pídale a Dios, usted que tiene más gancho con Dios, voy a ir a la iglesia para que Dios me haga un milagro. Dios quiere ver lo que tú haces a nivel de ofrenda, a nivel de honra, después de que tú honres. Por eso yo soy de los que pienso siempre, y por eso se me juzgó una mujer endemoniada en la iglesia, me juzgó con esto, cuando dio mal a entender lo que yo dije, que bíblicamente entonces la ofrenda va primero. Toda persona que llega a la iglesia, lo primero que debe hacer es poner su diezmo, poner su ofrenda en el cofre o donde lo deposite para que la gloria de Dios se mueva. Amén. Cuando yo dije así,
malentendió esta persona y comenzó a decirle a otras personas que era que yo pedía el diezmo adelantado. Ay, por Dios. Así lo empezó a decir. Entonces, es serio esto. Miren, él manda a pedir. Si en las iglesias se hiciera la honra primero, mira lo que pasó con el ministerio que invitamos hace 15 días, al cierre de primicias. Sí, tremendo. Dios puso en el corazón de mi esposa, estaba poniendo en mi corazón dar la ofrenda antes. Porque a los predicadores siempre que llegan les dan la ofrenda al final, y eso es un protocolo para darle lo que le van a dar. Pero nosotros Dios puso en el corazón honrar al que iba a ministrar primero, y le dimos la honra, y miren cómo la administración, lo que ocurrió, Sí, todo el mover de Dios en ese Hubo un momento. mover diferente del Espíritu precisamente porque está establecido como un principio, pastor. Por ser principio. Vamos a parar ahí. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro tema ruta y destino.